para extender más el tema de lo que hablábamos justo en el bloque anterior, parte de lo que fue el cierre con el tema de lo que sugiere la Organización Panamericana de la Salud, refiriéndose al tema de los comicios, de si se deben de llevar a cabo o no. ¿Usted qué opina? Bueno, ¿qué le parece si también tenemos la perspectiva de alguien que está inmerso en estos temas? Es el doctor Gustavo López Montiel, analista político y también profesor de Ciencias Políticas en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Empezar justamente por esta parte. Arrancaron las campañas ya oficialmente, estamos en todo el país en campañas, pero llegan estas sugerencias y también uno podría preguntárselo, ¿es adecuado estar en plena pandemia con estas campañas que no cesan en el sentido de atraer a muchas personas y querer hacer eventos multitudinarios? ¿Es riesgoso llevar a cabo unas elecciones en este entorno? Hola, buenos días al auditorio. Sí, claro, implica riesgos. Hay riesgos asociados, pues, obviamente, a la aglomeración de personas, ¿no? El año pasado tuvimos la experiencia, no únicamente en varios países donde hubo elecciones, sino también en México. Hubo elecciones en Hidalgo y en Coahuila, en donde, pues, a final de cuentas, los eventos políticos, como parte de la campaña, se redujeron, se hicieron muy específicos, muy pequeños, y hubo, pues, la mayor parte de las campañas se desarrollaron en redes sociales o en medios de comunicación. Sin embargo, me parece que ahora en el riesgo que corremos en estas campañas que acaban de iniciar es que, por lo menos por lo que vimos en los primeros actos de campaña, es que, pues, en general hubo más gente de la que hubo en las campañas del año pasado, hubo más aglomeraciones, y eso, pues, a final de cuentas implica un riesgo. Pero creo que aquí el aspecto fundamental gira en torno a la creatividad que tengan los partidos y sus candidatas y candidatos para poder generar campañas que lleguen a la mayor parte de las personas y que impliquen un riesgo mínimo, pues, obviamente, para ellos y para las personas que están involucrados en las campañas. Aunque parece que les cuesta trabajo, ¿no?, a los partidos políticos y a los candidatos, sobre todo, ir en contra de esta creencia, porque así lo considera su servidor, que es una creencia de que mientras más gente se vea en los eventos, más fuerte se ve el candidato, y en realidad puede ser todo lo contrario. Puede ser que mucha gente fue, pero al final nadie vote por estas personas. ¿Dónde estará la clave para convencer al candidato y al partido político de que no es necesario llevar a 1000 personas a lugares cerrados? Exactamente, es hacer conciencia en ellos, es que vean cómo van resultando los números de contagios en las primeras semanas de campaña? ¿Hacia dónde podría ir el discurso que los pudiera convencer desde su perspectiva, doctor? Sí, pues yo creo que aquí hay varios aspectos que son relevantes. Creo que uno es la experiencia. El año pasado, como comentábamos, hubo elecciones en varios países. En México se retrasaron algunos meses, pero tuvimos elecciones también. Independientemente de la pandemia, hubo participación política importante. Buena parte de esa participación no estuvo vinculada con el hecho de que llevaran a la gente a un lugar específico para promocionar a un candidato o candidata. Lo que pasa es que los políticos y las políticas son buscan mucho estar cerca de las personas, no únicamente porque se sienten arropadas y arropados, sino que sienten que esa cercanía, pues, les va a generar un vínculo mayor, y que a partir de ahí, pues, las personas van a votar por ellos y por ellas. Pero en realidad no es cierto. En realidad, buena parte de la elección gira en torno a las capacidades que tienen los partidos y sus candidatas y candidatos para llevar gente a votar, no necesariamente porque hicieron una campaña, sino porque tienen las estructuras para hacerlo, que es lo primero. Y lo segundo, aquellos candidatos y candidatas que no tienen esas estructuras, o los partidos también, han buscado en los últimos años, y esto, pues, fundamentalmente en otros países, pues, mecanismos a partir de los cuales, a través de redes sociales y otros medios, puedan hacer llegar sus mensajes. En México tenemos un modelo de comunicación que es un tanto restrictivo, porque buena parte de los spots que pasan en radio y televisión, pues, obviamente están pues, como parte de este modelo que es muy cuadrado, en donde los partidos tienen que mandar sus spots al INE para que el INE autorice lo que va a pasar en televisión y radio, y a partir de ahí, pues, y eso tarda una semana más o menos. Entonces, pues, es muy restrictivo, pero creo que aquí es parte de la imaginación y la iniciativa de las candidatas y candidatos
en buena medida concientizarles para que pongan en menor riesgo a las personas, porque al final de cuentas hay un riesgo en las personas que llevan a un mitin o a un encuentro, a pesar de que haya medidas, pero al final de cuentas hay riesgo, y que entiendan que buena parte de la gente que va a votar va por las estructuras partidarias, pero también van porque han logrado ubicar su mensaje en muchos lugares. En realidad, las personas que van a votar porque vieron a un candidato o candidata en un meeting son pocas. En buena parte de las personas que van a votar vieron las propuestas de candidatos y candidatas en medios de comunicación, en redes sociales, en otros lugares, y eso me parece que es lo relevante en ese sentido. Pero creo que tiene que ver con la forma en la que en México y en el mundo también están acostumbradas a hacer política. Y es esta idea de que la cercanía con la gente les da como fuerza, como sentido de que están haciendo bien las cosas, aunque en realidad puede ser una perspectiva engañosa, ¿no? Le agradezco que nos comparta esta perspectiva, doctor. Y hablando ya de lo que es el proceso electoral en sí, arranca en medio de polémicas, que es también parte de la propia política en nuestro país, pero esto gira en torno mucho a lo que sucedió con las candidaturas que retira el Instituto Nacional Electoral por el incumplimiento de la ley, que hay que dejar en claro que no se trata de otra cosa más que la aplicación de lo que está establecido en la ley electoral. Sin embargo, ¿quién va a terminar más perjudicado después de lo que estamos viendo y cómo podría beneficiar a otros? A lo que me refiero es, ¿podría esto ser dañino para la imagen del instituto ante la población y no se está convirtiendo a estos personajes a quienes se les retira la candidatura por no cumplir con la ley en víctimas que pudiera favorecer lo que la gente diga, esta persona es la buena porque fue en contra de quien le quiso quitar la oportunidad? Así es, creo que en una primera instancia los principales perjudicados y perjudicadas es la ciudadanía. Los ciudadanos que van y buscan votar, pues en realidad al inicio no saben quién es el candidato real, ¿no? Por ejemplo, los estados en donde se quitó, donde el INE retiró las candidaturas, pues no tienen campañas como tal, entonces las ciudadanas y ciudadanos no sabemos realmente quién es el candidato o candidata que el partido va a tener. Y eso pues se va a resolver en los próximos días. Sin embargo, ya en el contexto de la campaña, sí van a surgir un conjunto de argumentos. Si es que regresan estas candidaturas a quienes las tenían originalmente, o si no regresan, porque en buena medida los partidos van a buscar, en este caso Morena, que es el quien le quitaron o le retiraron la mayor parte de las candidaturas por no haber cumplido con la ley que pues a final de cuentas los mismos partidos crearon en el Congreso de la Unión, pues lo que van a hacer es argumentar en el sentido de que la autoridad electoral como les ve como pues un peligro, pues no les quiere dar las candidaturas. En realidad, lo que hizo la autoridad electoral fue pues aplicar la ley. Habrá que ver qué es lo que dice el tribunal, pero a final de cuentas el daño ya está hecho. Si el tribunal regresa las candidaturas, pues obviamente habrá argumentos. Si el tribunal ratifica la cancelación de las candidaturas, pues también habrá argumentos en el sentido de que se busca bloquear la configuración de una mayoría o se busca bloquear a una persona en particular, como fue el caso de Guerrero, como fue el caso de Michoacán, en el caso de las gubernaturas. Entonces, pues a final de cuentas hay argumentos políticos en ese sentido que van a enrarecer obviamente a la elección en su conjunto. Porque en los dos casos, si es que el tribunal ratifica la decisión del INE, tendrían que configurarse procesos otra vez al interior de los partidos, de Morena en este caso, para poder designar a nuevos candidatos, y no va a faltar el grupo político que quiera que a fuerza sea el candidato que originalmente estaba planteado, Morón o Salgado, en el caso de estos dos estados, y que pues busquen dañar la elección. Entonces me parece que el daño ya está hecho, y me parece que lo que hacen los partidos es tratar de calcular cuál va a ser el costo que van a tener al cumplir o no cumplir la ley, como ha ocurrido también en procesos electorales pasados. Y ya nos decía nuestra compañera Marbeli Garnica en Michoacán que de acuerdo a Morena ellos no tienen plan B, que es Morón o es Morón y punto. Y en cuanto a lo que se viene por delante, doctor, lo que son estas campañas en sí, por la denominación las más grandes en la historia del país, esto,
¿qué puede representar ya tomando consideración a futuro? Porque muchos pensamos en lo local o pensamos en el próximo gobernador, pero ¿son estas elecciones por la cantidad de cargos que se van a elegir también las que pudieran reconfigurar algunos aspectos en la política del país de acuerdo a los resultados que pueda arrojar el 6 de junio? Bueno, hay varios temas aquí importantes. Por ejemplo, el hecho de que haya elecciones concurrentes, donde hay elecciones federales junto con elecciones locales el mismo día, modificó la lógica política en los estados y a nivel federal también. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, en la elección de 2018, el mapa de la elección federal con respecto al mapa de la elección local, vemos diferencias importantes. Por ejemplo, si en 2018 ganó, por ejemplo, el presidente López Obrador con una amplia mayoría, eso no ocurrió en el contexto de las elecciones locales en las mismas entidades. En muchos estados, la elección local tuvo una lógica propia en donde sus propias dinámicas políticas hicieron que ganaran candidatos que no eran de Morena, en presidencias municipales o en congresos locales. En muchos estados sí hubo, obviamente, una ola que jaló el voto hacia Morena, pero no fue en la misma proporción que el voto por el presidente López Obrador. En ese sentido, me parece que hay una diferencia importante que los electores marcan. Una cosa es el proceso electoral federal, donde hay que elegir al presidente o en este caso a los diputados federales, que son diputados, que son personas que están muy alejadas de nosotros, que están en un congreso, en la Ciudad de México obviamente, pero que tal vez no tienen la misma cercanía como la tiene un presidente o presidenta municipal con su ayuntamiento, con su cabildo, que al final de cuentas son quienes están en el día a día de los problemas que los ciudadanos y ciudadanas tenemos en los lugares donde vivimos, o incluso con respecto a los congresos locales, ¿no? O en el caso de los gobernadores, que también, o gobernadoras, que al final de cuentas también hay pues una interacción pues mucho más directa con el gobierno estatal. Pero por eso cada elección tiene una lógica distinta. Entonces vemos el mismo día, la misma persona puede votar por Morena para presidente o para diputado o diputada, pero a lo mejor vota por otro partido, el PAN, PRI, PRD, no sé, otro partido, para otro tipo de cargo de gobierno. Entonces, eso es lo que lo vemos de manera mucho más amplia en las últimas elecciones en México. Hay la capacidad que tienen las ciudadanas y ciudadanos de diferenciar no únicamente entre candidatos y partidos, sino también de votar de manera distinta por ellos. Y creo que esto tiene que ver con la diferencia que hay entre la dinámica política federal y la dinámica local, que obedecen a intereses distintos, ¿no? Por parte de la ciudadanía y obviamente también por parte de los partidos, y también obedece a la forma en la que los partidos también hacen campaña en las dos dimensiones, ¿no? Y también el arraigo de algunos partidos, como dice usted, de lógica local. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana y gracias por compartir su perspectiva, que de verdad nos permite ampliar mucho este tema de la política, que a muchos tal vez no les gusta, pero cuando usted nos permite tenerlo en forma más sencilla, más comprensible, tal vez a algunos les empiece a interesar más y sobre todo que se compenetren más en este proceso electoral. Que tengan un excelente lunes y excelente semana, doctor. Un saludo, auditorio.